Vamos a hablar de este tema con Renata Bedraglio. Ella es coordinadora del Centro de Estudios Democráticos de América Latina. Ha participado en este seminario exponiendo el Plan Nacional de Derechos Humanos, porque existe uno. ¿No es así? Buenas noches, Renata. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, efectivamente tenemos una herramienta que debería ser muy útil, que es el Plan Nacional de Derechos Humanos 2006-2010, que es la política nacional del Estado en materia de derechos humanos. Es decir, todas las instituciones del Estado deberían articular sus actividades con lo establecido en este plan para lograr el mayor respeto posible en materia de derechos humanos. ¿Y qué acciones contempla este plan por parte del gobierno nacional, de los gobiernos regionales, no sé si lo hay así especificado, o de otras instancias, que con el objetivo, supongo, de mejorar cualitativamente el cumplimiento de estos derechos en nuestro país? Sí, el problema del plan, desde mi punto de vista, es que contempla un montón de lineamientos, estrategias, actividades que hay que llevar a cabo para satisfacer diferentes derechos. En realidad el plan abarca todos los derechos humanos, pero ha fallado en establecer responsabilidades. No señala quién debe encargarse de qué tema o de qué lineamiento. Eso, sumado a que es un plan nacional y que por lo tanto busca ser una norma general y no aterrizar en las especificidades de cada región, ha generado problemas a la hora de implementarlo. La apuesta que desde CEDAL, desde la Coordinadora de Derechos Humanos de Arequipa y otras instituciones como el Movimiento para que no se repita, venimos realizando es, bueno, que la respuesta entonces, si no viene del gobierno regional, venga de las regiones. Que sean las regiones las que hagan suyo el Plan Nacional de Derechos Humanos y lo implementen desde una perspectiva regional o local, ¿no? Y justamente por eso es que el seminario del día de hoy buscaba dar a conocer qué experiencias en Arequipa y en otras regiones, en ese sentido Junín lleva la delantera, qué experiencias vienen haciendo para articular este plan y tratar de que alguna utilidad tenga, por lo menos en el año que le Que queda no de se queden en vigencia. la teoría. Exacto. Y el gobierno regional de Arequipa concretamente estuvo como expositor el que fuera vicepresidente y actual asesor, Carlos Leito Muñoz. ¿Ha quedado claro si hay alguna política o alguna acción, alguna actividad, alguna estrategia de este gobierno regional, o por lo menos una evaluación? Sí, ahí hay que diferenciar lo que es hacer política social, o sea, programas sociales, de lo que es tener una verdadera política de Estado con enfoque de derechos, ¿no? Más o menos las conclusiones en líneas generales que podríamos señalar de la participación del señor Leighton es que en Arequipa sí existen medidas, programas, políticas orientadas a proteger uno o más derechos o uno o más grupos vulnerables. Pero esta conciencia de derechos en general a la hora de implementar políticas de desarrollo económico, de desarrollo agroindustrial, etcétera, no ha sido muy bien asumida, no está muy clara. Entonces es por ahí por donde hay que apuntalar y reforzar la actividad del gobierno regional, ¿no? La Coordinadora de Derechos Humanos de Arequipa viene trabajando en eso. Actualmente se ha presentado un proyecto de ordenanza para crear una mesa de trabajo, una comisión de trabajo en materia de derechos humanos. Busca ser un órgano mixto y justamente encargar a este órgano hacer una revisión, ¿no? ¿Qué hay en la región? ¿Qué políticas tenemos en la región? ¿De qué manera se respetan los derechos humanos en la región mediante la aplicación de esas políticas? Entonces, esperamos que la respuesta del gobierno regional sea positiva en ese sentido. Para cuando se formuló este plan, me imagino que había un diagnóstico previo para evaluar a nivel nacional y no sé si por zonas geográficas o regiones, cuáles son los derechos más vulnerados en el país y en una época particular, digamos, quizá en los años 80, 90 había más énfasis en otro tipo de violaciones y ahora en estos años 2000 no. ¿Cuál fue en general ese diagnóstico? Eh, el proceso de adopción o de planificación, de elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos fue muy participativo. No somos el único país que lo tiene, no lo hemos inventado. Existen planes previos en México, en Brasil, en Bolivia, pero de lo que sí podríamos jactarnos es de que el proceso del plan peruano fue el más participativo. Se llevó a cabo mediante la realización de 19 audiencias descentralizadas,
donde participaron innumerable cantidad de organizaciones, tanto ONGs como organizaciones sociales de base y partidos políticos. Y se trabajó sobre la base de lo que se recolectaba en estas audiencias, un diagnóstico. Como tú bien señalas, probablemente hace 20 años la temática o la reivindicación o los principales derechos afectados hubieran sido otros. Estaríamos ante problemas de derecho a la vida, integridad, libertad personal. Esos derechos surgieron porque ciertamente un gran número de población todavía lo siente como inconclusos, pero se han ido involucrando, se han ido introduciendo otros derechos, como derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a los servicios básicos mínimos, ¿no? Contemplado como un elemento del derecho al agua. Entonces, eso también permite que dejemos de pensar en derechos humanos como el problema de las desapariciones forzadas en el Perú. De los que son detenidos o torturados. Exacto. Y punto. Es un problema importante, pero derechos humanos no es más que eso, ¿no? Y ese otro se traduce mediante políticas públicas concretas, que los gobiernos adopten para satisfacer diferentes derechos, diferentes necesidades de la región, pero que tengan en cuenta elementos principales a la hora de implementarlas. ¿Qué podría ser un elemento principal? Que las medidas nunca sean discriminatorias, por ejemplo. No importa si estamos hablando de una medida de turismo, de comercio, de lo que fuere, pero que no sea discriminatoria. Que permita un libre acceso a la información pública por parte del ciudadano. Que sean mecanismos participativos. Que el ciudadano pueda impugnarlos o pueda presentar su desacuerdo si es que considera que hay algún elemento que hay que mejorar. O al menos esté bien enterado. También. Que es y en ese sentido también se señaló en la mañana que hay que dejar de percibir los derechos humanos como un problema del Estado y una responsabilidad únicamente del Estado, ¿no? Y hacerlos propios, ¿no? Yo desde mi organización, ¿qué puedo hacer para mejorar los derechos humanos? ¿De qué manera puedo aportar al proceso del gobierno regional o del gobierno local para mejorar el trabajo en derechos humanos? Bueno, cuando uno piensa en ese concepto más reducido de derechos humanos, respecto a lo que pasaba en las décadas del 80, 90, y se encuentra con una noticia como la que ha sido tan frecuente este fin de semana respecto a posibles asesinatos en Trujillo por parte de policías, y se pregunta cómo es posible que no hayamos avanzado prácticamente nada, y si esto es así, sigamos conviviendo con escuadrones de la muerte. ¿Qué reflexión te suscita esta noticia? Sí, no, la noticia es terrible. Yo creo que hay que esperar a que la investigación siga su curso y ver qué es lo que se determina, pero en caso las conclusiones sean más o menos las que estamos viendo, es terrible, ¿no? Estamos frente a un Estado que no termina de asumir como suyas las obligaciones de derechos humanos. Y lo más grave es que estamos frente a un Estado que muchas veces no se siente Estado, ¿no? Diferentes entidades que consideran que no deben seguir los lineamientos o los caminos o las obligaciones que tiene el Estado, entendido, yo no sé si como gobierno central o cómo, pero que no hace suya las obligaciones y no se reconoce como funcionario público obligado al respeto de los derechos de las personas. Como la policía, ¿no? Como la policía, por supuesto.